Hola, hace un tiempo recibí esta invitación a participar en Pasión UC. Cuando me contaron de qué se trataba, al principio uno empieza a pensar en esas cosas que a uno lo apasionan. En mi caso no es el deporte, no es la comida, sino que gran parte de mi propia profesión son los datos. En general, encontrar sentido a número, el sentirlos, como un poco le traspaso a los alumnos, el sentir un valor. En esta búsqueda de la pasión, busqué casi 40 años atrás y me di cuenta que hace mucho tiempo, al inicio de mis estudios básicos y medios, aparece la Apoyagol, a mediados de los 70. Sin saber nada de estadística, sin saber probabilidades, empecé a diagramar, a crear, a construir, inventar juegos relacionados con ello. En el mismo liceo teníamos nuestra propia Apoyagol, digamos, y eso significaba que había que contar, repartir algunas ganancias por ahí, desde el punto de vista del centro alumno. Buscando más allá, volví a caer nuevamente en el liceo. Ya llevábamos estadísticas de los alumnos. Yo, como presidente del curso, me preocupaba del rendimiento de ellos, evaluábamos, hacíamos gráficos, ayudábamos a los que se alejaban, sin saber, sin conocer todavía propiamente la estadística, estaba haciendo estadística. Además, eran los inicios de la computación, estamos llegando a los 80 y la computación era el boom, así que entré a estudiar ingeniería en computación. Lamentablemente, como siempre, el primer año es muy difícil y descubrí que no era lo que yo quería. Después, leyendo el diario, entrevistaron a un secretario internacional de la Sociedad Estadística y me di cuenta de que lo que él decía era lo que yo quería. Así que ingresé a estadística. Transité durante mi educación superior, siendo al principio un alumno regular, al final fui un poco mejor. Empezaron a emerger las habilidades un poco naturales y relacionadas con la estadística. Las ayudantías no me marcaban mi camino futuro de docente, simplemente era algo que me gustaba hacer. Tuve la fortuna, al final de mis estudios, hacer mi práctica profesional y mis primeros trabajos con un profesor del departamento, que era el director de aquel entonces, y trabajé en la encuesta mundial de fecundidad. Mucho computador, muchos datos, mucha información. Durante casi 2 años tuve la oportunidad de trabajar en lo que me gustaba y en lo que hacía. Y así se inicia mi carrera en donde empiezo a mirar los datos ya de otra perspectiva, profesionalmente. Continuó una parte en el departamento de estadística trabajando y otra parte haciendo consultoría, asesoría o trabajando a media jornada en algunas instituciones. Sin embargo, las aristas de las opciones que tuve fueron muy variadas, ya sea por el área de medicina, ya sea por el área de educación, el área de psiquiatría e inclusive terminé con una gran parte en transporte. Y así fue como fui miembro del primer comité que estudió el problema de contaminación en Santiago. Por allá por el año 85-86 se inició la restricción vehicular. Yo era uno más de un gran equipo que hacía la investigación con respecto a los modelos que permitían predecir la contaminación de Santiago. Hoy en día ya es un modelo en boga, todos sabemos que por ahí por mayo, junio se nos empieza a complicar el asunto del ambiente y hay un modelito que ha venido usándose, actualizándose, mejorándose de tal manera que las opciones que tiene en este caso la autoridad están fundadas en modelos estadísticos. Y uno empieza a ver que muchas cosas están relacionadas con datos, están relacionadas con estadísticas fuertemente. Después, a mediados de los 90, fui asesor de transporte y nos embarcamos en problemas de las revisiones técnicas. Y de ahí nació una ley que es la exención de la revisión técnica para los vehículos nuevos. Por una parte un beneficio que era bastante obvio, pero sin embargo fue un castigo para algunas marcas de autos. Si ustedes revisan la historia, verán que a mediados de los 90 desaparece la ADA. La ADA no cumplía los criterios y por lo tanto la exención de la revisión técnica era para aquellos que cumplían. Y ya a finales del 2000, 2008, tuve la opción de participar junto a gente de CEPAL
y una institución con respecto a un modelo de seguridad de tránsito, el INCETRA, el cual se ha aplicado a través de todo el país con el objetivo de poder diagramar los riesgos a los cuales las personas están sometidas en el medio de transporte. De alguna u otra forma, todas estas posibilidades que me ha brindado el estudiar estadística por una parte, el gusto por los números, el gusto por los datos, ha sido una facilidad, en mi caso particular, de poder brindar, ayudar, cooperar, en este caso con el Estado o con la comunidad, directa o indirectamente. Las aplicaciones estadísticas son muy amplias, sin embargo, como les decía, no todo ha sido simplemente desarrollo de modelo, sino que también hay una componente lúdica. ¿Quién no ha escuchado hablar del People Meter? Hoy en día ya es en boga, pero en los 80 o un poco antes había un cuadernillo que registraba los datos. Era muy difícil llevar estadísticas apropiadas. Así que a mediados de los 80 parte el People Meter. También tuve la oportunidad de participar en la construcción, o mejor dicho, en la selección de las viviendas que iban a ser incorporadas en la muestra. Mucho se discute sobre el People Meter, la validez, por qué 400 casas en aquel entonces representan. Sin embargo, por un lado está la representatividad estadística, por otro lado están las decisiones. No es simplemente para ver cuál es el programa más visto, sino que es para tomar decisiones en dónde ponen el dinero los avisos publicitarios, cuál es el programa más apropiado, el perfil. Hay un conjunto de información que se recoge casi minuto a minuto con respecto a lo que se está observando. Otro que me abrió la oportunidad fueron las proyecciones electorales. Participé a inicio de los 90 en algunos comandos políticos, apoyándole los conteos tempranos. Posteriormente tuve la oportunidad de ser invitado a algunos canales, pero detrás de las cámaras, para poder hacer proyecciones en algunas elecciones presidenciales y elecciones de alcalde. Y posteriormente algunas supervisiones, levantar estadísticas con respecto a diversas encuestas, posanalizar encuestas, estudiar la casa, estudiar encuestas de salud, encuestas de consumo televisivo, encuestas de radio. Es decir, en realidad, en términos de encuestas ha sido bastante amplio. Tal vez una de las últimas y más relevantes ha sido una encuesta que levantó Chile Crece Contigo, que en el sentido que de los niños de los 2 meses lo toman hasta los 2 años, haciendo un seguimiento semestre a semestre con respecto a eso. Por una parte, la academia me ha permitido aplicar todo lo que he visto. El aspecto laboral me ha permitido usar el conocimiento estadístico en los más diversos ámbitos. Así que gran parte de lo que yo he hecho, he revisado, he tenido la oportunidad de usarlo en mis clases, en la formación de los futuros estadísticos, inicialmente en cursos de muestreo, en cursos de consultoría estadística, y así que la metodología, la teoría ha sido posiblemente aplicada con hechos reales, con hechos vividos, y por lo tanto he podido transmitir a mis futuros estadísticos, a los alumnos, lo que es trabajar en estadística. También he tenido desafíos con otras carreras. Ingeniería es algo que he hecho ya casi 20 años continuo, y ahí la matemática dura, en otras palabras, transmitirle el gusto por los datos a los estudiantes de ingeniería no es tan difícil. Ellos saben matemáticas, son bastante hábiles en ese aspecto, y por lo tanto hacer el nexo, la conexión con estadística es viable. También hay desafíos en ese contexto. A los alumnos de periodismo, últimamente de geografía, hacer lo que les guste la estadística. Nótese que en estos 3 niveles, tanto en la formación propia como aquellos especialistas como son los ingenieros, o aquellos que de alguna forma le hacen el quite a los números, han tenido que aprender estadística, tratar de encantarlo, tratar de mostrarle que en realidad los métodos son para usarlo, cuando hay que trabajar con ellos son viables y hacen estadísticas válidas. También en este último tiempo he tenido la posibilidad de trabajar en otras áreas, así con odontología o con el mismo college en el área de medicina, con cursos de bioestadística, o bien en ingeniería en un magíster o en construcción civil en un postítulo. Me ha permitido aplicar mi conocimiento, mi experiencia y tratar de transmitírselo a los alumnos, ya sea de nivel de primer año, como son de odontología, a alumnos de un programa de posgrado, como son los alumnos de magíster de ingeniería. Esta variabilidad me permite enriquecer mis
clases o de alguna forma tener que transmitir conocimiento a diferente nivel siempre con el interés, el gusto por la estadística. Tal vez la mejor forma, y que muchas veces lo hago, es a través de un ejemplo. Así, el típico ejemplo en ingeniería se refiere a los accidentes de tránsito, en particular choque donde se ven involucrados un poste. Sabemos que hay mucho, pero en estricto rigor, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el interés? Obviamente, desde el punto de vista de ingeniería, a uno le puede interesar la seguridad, las características del auto, desde el punto de vista de construcción de las carreteras o de las vías, los peraltes, las diagramaciones, o bien desde el punto de vista del impacto que hacen desde el punto de vista eléctrico. Hay un corte de luz, hay que reponer la luz. Es decir, un pequeño accidente provoca o involucra diversas áreas y diversas áreas del saber. También podríamos verla desde el punto de vista de salud público, las horas, personas que se pierden, o bien los riesgos, digamos, las distancias, la accidentabilidad, las muertes, etcétera, etcétera. En este caso particular, este pequeño ejemplo nos permite para repasar las más diversas aplicaciones de las más diversas áreas y buscarle el lado desde el punto de vista docente, desde el punto de vista del desafío al futuro estudiante, al futuro profesional, cómo él puede aportar desde su área para una dinámica, para una realidad, para un día a día. Así, a modo de ejemplo, ocurren más de 2.000 accidentes donde se involucra un poste solo en Santiago, es decir, más de 6 diarios en promedio. Pero claramente hoy día a lo mejor no hay 6, hay 2 o 3. Seguramente para el 18 de septiembre habrán 12 o 15, o para Navidad o para Año Nuevo. Claramente hay que también diagramar esos aspectos. Así que en general, hechos de la vida real, visto desde el punto de vista docente, aplicado a las más diversas áreas, tiene que ver con datos. En general nos interesa, tanto a mí como a mis colegas del área estadística, la metodología para enseñar estadística a las más diversas áreas. Ya se está en educación media y también incluyendo en educación básica. De alguna u otra forma nos interesa buscar metodologías apropiadas, de alguna forma transmitir la facilidad, el gusto por la estadística, tecnología, ya cambiar la sala. De alguna u otra forma ya no es una sala, hoy en día es abierto el uso de la tecnología, el ejemplo de Classroom TV, digamos, que nos permite grabar clases, que los alumnos desde sus casas puedan revisarlas, o bien la educación estadística, la alfabetización de la gente desde el punto de vista de la presencia en los medios, de poder estar ahí con una voz autorizada y conocimiento. En suma y restas, los datos en realidad son datos, pero si uno no los toma, si uno no los transforma en información, obviamente eso no es conocimiento. Y ese ha sido el desafío que yo he tenido durante estos últimos 30 años e inclusive un poco más. Muchas gracias.